Hoy las redes sociales y también los medios de comunicación se han hecho eco de las acusaciones de Jaime del Burgo, excuñado de los reyes Felipe y Leticia, de haber sido el amante de la reina a espaldas del rey Felipe. Y yo no solo no creo sus palabras, sino que estoy bastante seguro de que esto es una maniobra para crear una cortina de humo de asuntos más relevantes. Así que hoy vamos a ver las acusaciones de Jaime, en qué me baso para decir que esto es una cortina de humo, y por qué creo que esto busca generar desafección sobre la figura de la corona. Numerosos medios como El Economista, Lecturas y Mujer Hoy están compartiendo las palabras de Jaime dándole cierta credibilidad. Sin embargo, hay varias inconexiones que dan a entender que realmente este hombre estaría buscando protagonismo. Para empezar, el testimonio de Jaime es viejo. No es cosa de hoy y sin embargo es justamente hoy cuando se ha empezado a dar bombo a todo esto. Jaime del Burgo, excuñado de Leticia, ha publicado una polémica fotografía de la monarca embarazada con un texto en el que ella le declara su amor. Sin embargo, la fotografía bien podía haber sido compartida en un grupo familiar, ya que es de cuando ella estaba embarazada. Y es que la fotografía en cuestión sería esta, un selfie en el baño donde se está sujetando la barriga. Una fotografía muy común en mujeres embarazadas y no es sinónimo de absolutamente nada. Que Jaime tuviese esta foto es normal debido a que él era el cuñado. De hecho, incluso testificó en la boda entre Felipe y Leticia. Además, es difícil de creer que ni Telma, hermana de Leticia, ni el rey Felipe sospechasen o se enteraran de algo relacionado con esto cuando precisamente por ser quienes son, las cámaras siempre estaban encima de ellos. Y ahora, vistas las acusaciones de Jaime, que se sustentan únicamente en una foto, voy a deciros por qué creo que esto es una cortina de humo y después veremos por qué creo que lo que busca es crear desafección hacia la corona. Recordaréis el caso del verano, el pico de Rubiales y Jennifer Hermoso. Aquí confluyeron dos factores. El primero, que los medios de comunicación estaban escasos de noticias porque era verano. Y lo segundo, se estaba preparando una amnistía para conseguir los apoyos de Junts y Esquerra a la candidatura de Pedro Sánchez. Por aquel entonces nos negaban que se fuese a producir una amnistía. Los políticos del PSOE nos decían que no cabía en la Constitución. La sociedad española hubiese reaccionado de muy mala forma a la amnistía. Para desviar la atención de las negociaciones, que ya han reconocido que se estaban produciendo, mandaron a Yolanda Díaz, que supuestamente iba en calidad de líder de Sumar, cuando en realidad iba en calidad de vicepresidenta en funciones, y nos mantenían entretenidos con el pico de Rubiales y con la alerta machista, mientras iban blanqueando la amnistía. Poco a poco fueron moviendo la ventana de Overton de tal manera que los españoles estuviesen dispuestos a que se aplicase esa medida que no es constitucional y que además vulnera la igualdad ante la ley de los españoles. Por no mencionar que desautoriza a los jueces. ¿Y en qué quedó el pico de Rubiales? Victoria inesperada de Rubiales. El juez admite un vídeo que retrata a Jennifer Hermoso y al resto de jugadoras. En la grabación inédita, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se disculpa con un "lo siento mucho" y nadie de la Roja muestra su más mínimo desacuerdo y siguen con la fiesta. Algo que era mucho menos grave que las menores tuteladas de Baleares que fueron obligadas a ejercer la prostitución o el abuso del entonces marido de Mónica Oltra, una menor de 13 años, copó todos los titulares y tertulias de televisión, manteniendo así los ojos de los españoles lejos de la amnistía mientras nos iban preparando para ella. Ahora nos entretienen con esta foto absurda y con unas declaraciones que no son creíbles. Amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Y mientras nos entretienen con esto, está pasando esto otro. El proetarra con el que negocia el PSOE arropó en un juicio a Josu Ternera acusado de matar a 5 niñas. Gorka Elejabarrieta es uno de los negociadores con el PSOE para la legislatura. Josu Ternera asesinó en el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza a 11 personas, 5 de las cuales eran niñas. Y Elejabarrieta es parte de la delegación de Bildu y fue uno de los que se desplazó a París a apoyar a Ternera. Pero no solo eso, también hemos sabido que la fundación que está mediando entre Puigdemont, que no es el presidente de la Generalitat, sino un prófugo, y Santos Cerdán, es una fundación mantenida con fondos de Bill Gates, George Soros y los hermanos Rockefeller, que obviamente pedirán algo a cambio de mediar en estas conversaciones. Pero hay más. La amnistía de Sánchez fulmina la estrategia contra el terrorismo que él mismo aprobó en 2019. Más todo el tema del Laufar y cómo los políticos van a perseguir a los jueces. Y no solo eso. Hoy ha habido una gran concentración en el templo de Devoz contra Pedro Sánchez y luego los manifestantes se han dirigido a Ferraz. Y se han producido detenciones que se suman a gasear a los ancianos y a golpear a los chavales. Aquí tenéis el vídeo. Todo esto está siendo tapado con la supuesta infidelidad de Leticia al rey Felipe, de igual forma que taparon en su momento las negociaciones para la amnistía con el pico de Rubiales. Nos tienen mirando el dedo en lugar de a la luna. Aunque también podemos ser inteligentes y emplear esta atención que está generando para hablar de otras cosas más relevantes como acabo de hacer yo. Y ahora el punto que os comentaba de que quieren crear desafección hacia la corona.
Felipe VI es de los pocos contrapoderes activos con los que el sanchismo lidia. Ya forzó a su padre a marcharse y a él a adoptar un perfil bajo para no ser erosionado por sus medios. Atacar a Leticia es otra forma de advertirle: si te opones a la amnistía, iremos a por ti. Y pensaréis, Felipe no está haciendo nada para frenar la amnistía. De hecho, hay quienes le llaman felpudo sexto. Vivimos en una monarquía parlamentaria donde los actos del rey han de estar refrendados por el Congreso. Pero sí ha habido gestos. ¿Qué ha hecho Felipe VI para oponerse a la amnistía? Nada de lo que tú puedas saber como ciudadano, entre otras cosas porque si tú lo supieras también el gobierno lo sabría, y eso significa medios trabajando de nuevo contra la Casa Real. ¿Te crees que la foto de hoy es casual? Podemos observar un aguante de miradas entre el rey Felipe y Pedro Sánchez, y sobre todo el rostro mal encarado de Marlaska, Margarita Robles y Sánchez hacia el monarca. Pero es que en el discurso de Felipe VI en el Congreso remarcó la importancia de respetar el ordenamiento jurídico. Aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española: la Constitución. Misma Constitución que Sánchez se estaría saltando con la amnistía. No creo que sea casual que Felipe VI la haya reivindicado justamente cuando la están vulnerando. Como tampoco creo que sea casual que Francina Armengol, la que ocultaba los abusos a menores en su propia comunidad cuando era la presidenta de Baleares, no se refiriese al rey como sí que se han referido otros presidentes del Congreso. Y además os recuerdo esto otro: el motivo por el que el rey Felipe tenía el gesto serio y el ceño fruncido mientras Sánchez juraba su cargo. Ante un Sánchez sonriente veíamos a un rey mal encarado, que no parecía estar contento con la situación. Si comparamos las imágenes de la izquierda y la derecha, podemos comprobar que el rey estaba mal encarado, no conforme con la investidura de Pedro Sánchez, mientras que en 2020 se mostraba sonriente. Yo puedo entender que haya gente que espere más del rey, pero creo que él está maniobrando a la medida de sus posibilidades. A fin de cuentas, el rey ha de ser una figura neutral, un símbolo de la unidad nacional, una suerte de embajador de España ante el mundo, y no vivimos en una monarquía absolutista, de tal manera que sus actos están bastante acotados. Pero me parece bastante evidente que no le parece bien lo que está ocurriendo. Así que en resumidas cuentas yo creo que nos hallamos ante una cortina de humo en toda regla, que busca crear desafección hacia la figura del monarca para desviar la atención de hechos muchísimo más graves que están ocurriendo ahora mismo. Así como también creo que el rey no está conforme con la situación, por más que sean muchas las voces críticas que le acusan de ser un colaboracionista de Pedro Sánchez. Por lo que hemos visto hasta ahora, a Pedro Sánchez no le agrada vivir en una monarquía y le gustaría que esto fuese una república, ya que en numerosas ocasiones ha ocupado el puesto que le correspondería al rey, como la Puerta de los Leones en el Congreso. Y además, sus socios de gobierno, tanto los independentistas como Sumar, son republicanos, situación que por supuesto el rey no desconoce. Como tampoco creo que le haya gustado que su padre tenga que estar exiliado. Por ejemplo, cuando Leonor juró la Constitución, el rey emérito tuvo que hacer noche en Londres. No le permitieron siquiera dormir en España. Y también quiero aprovechar la atención que genera este tema para comentar esto otro. Sánchez deja una España un 27,5 más endeudada de la que recibió, así como el agujero de la seguridad social. Como podéis ver, se ha disparado de 20.000 millones a prácticamente 6 veces más, de tal manera que es probable que no tengamos pensión, como mucho un ingreso mínimo vital que solo nos permita sobrevivir. Pero si en algo se expertó el PSOE, es en crear cortinas de humo con los cuales desviar la atención. Son los reyes de la propaganda, y todo apunta a que esto es otro ejemplo de ello. Un árbol que nos impide ver el bosque. Lince TV, política y noticias.